el tamaño de esta vela. Yo la voy a poner aquí. Échale. Sí, es muy bueno pues para calmarnos con toda la situación que tenemos allá, de la luz. Pero la pregunta de oro, ¿se puede enviar paquetería a Cuba al interior del país? Nosotros hablamos así. ¿Cuánto cuesta? Van a poder enviar electrodomésticos. Ya lo doy como exclusiva aquí. Receta vacía, no hay en la farmacia, busca por otra vía. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Si no me conoces, si eres nuevo en el canal, mi nombre es Mai. Soy una cubana residente en México y el día de hoy vamos a enviar medicamentos a Cuba, a mi mamá. Algunos que nos conocen, suscriptores, amigos, nos han preguntado de qué manera pueden enviar productos a Cuba y sobre todo medicamentos, que es algo que ya sabemos que hace tanta falta en nuestro amado país. En el día de hoy les voy a mostrar qué cosas vamos a estar enviando. Esto es un té de tila. Es algo que en Cuba normalmente existe la plantita, sí lo conocemos, pero miren, aquí te viene en un envase que trae 25 sobrecitos y es muy bueno pues para calmarnos con toda la situación que tenemos allá, de la luz. Y bueno, se lo voy a mandar a mi mamá para que le sirva para estar un poquito calmada con el tema de los apagones, del agua. Aquí tenemos ketotifeno. Mi mamá es asmática, ya le he comentado en otros videos cuando fuimos a Cuba. Te voy a dejar en el enlace en la descripción si quieres saber qué puedes enviar a Cuba. Ahí te voy a dejar para que vayas y revises todo lo que podemos enviar. Esto es parte de lo que se puede enviar. Aquí está, por ejemplo, el paracetamol. Allá en Cuba se conoce mucho la duralgina. Esto es lo que hay aquí, un similar a la duralgina, que es para los dolores y todo eso, se lo mando. Aquí está el salbutamol. Ella es asmática y esto le sirve mucho. Por ejemplo, la teofilina, el alcacerse. Allá en Cuba a nosotros nos sirve mucho el alcacerse. Siempre nos ayuda lo que es el alcacerse, el peptobismol para las agruras. Este también es una presentación de paracetamol que hay aquí que es similar a la duralgina. Este es, por ejemplo, café. Ustedes me dirán, bueno, Mayena, pero ¿por qué mandas café? Si en Cuba hay café. Cuba es la mata del café, como decimos nosotros en buen cubano. Hay café. A veces por la libreta de abastecimiento llega café. Si tú quieres saber cómo funciona todo ese proceso, ahí en la descripción te voy a dejar el enlace para que veas lo que venden en la libreta de abastecimiento y cómo está el proceso de ese video en el canal. Este es un café diferente, es un cafecito con vainilla, algo nuevo que mi mamá no ha probado y me gustaría mandárselo para ver su reacción, para ver si le gusta. Y no es tan fácil a veces, aunque haya café en Cuba, si no te llega la libreta de abastecimiento te sale caro en la calle. Entonces es más fácil que yo se lo mande y que ella lo consuma a que lo tenga que estar consiguiendo allá en Cuba en este momento. Miren, esto es leche en polvo. Si tú eres cubano y estás viendo este video, sabes que a nosotros nos gusta mucho la leche en polvo. El cubano es de consumir leche en polvo o leche de la vaca, de esa, de que tu vecino tiene una vaca y le anda riando ahí y sacó leche y tú compras 1 litro de leche de eso. Esta lechita en polvo gusta mucho allá. Si tú estás interesado, tienes familiares cubanos y quieres enviar o eres mexicano y quieres ayudar a algún cubano, hacerle algún envío, pues estas cosas a la familia cubana que reside en Cuba les ayuda mucho. Y esto es un desinfectante de verduras y vegetales, un Metrodin. Esto también es algo bastante útil en Cuba debido, bueno, a todas las enfermedades que hay actualmente por el uso del agua no potable, porque allá consumimos el agua de la pluma, es el agua de la llave, pero bueno, nosotros en buen cubano le decimos agua de la pluma. Entonces esto ayuda mucho a desinfectar el agua, a desinfectar las verduras y es algo muy útil que me han preguntado mucho, oye, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede ayudar a los cubanos, cómo puedo enviarle algo? Bueno, miren, esto es básicamente algunas cosas que se pueden enviar. Cada familia tiene sus propias necesidades y señores, en Cuba hace falta de todo. Al cubano le hace falta de todo y se agradece mucho la oportunidad y agradecemos mucho esa ayuda. Mi mamá, ella feliz con esto porque ella es asmática crónica grado 3 y estos medicamentos actualmente en Cuba valen oro. Son cosas que no se consiguen fácilmente. Gracias a México, gracias a Dios, a la vida, vamos a hacerle este pequeño envío. Es un modesto envío, pero con mucho cariño para mi mamá. Unas pastillitas para mi hermana ahí también. Y es con mucho cariño. Más adelante, si Dios lo permite, pues podremos estar enviando más cositas, pero por el momento esto es una pequeña ayuda. Oigan, y miren esto. Miren el tamaño de esta vela. Yo lo voy a poner aquí. Échale. En mi vida, si tú eres cubano y estás viendo este video y no has salido de Cuba, dime si tú has visto una vela
tan grande como esa. Oigan, yo acabo de ir a Cuba hace unos meses y la vela que vi eran unas velitas, allá venden unas velitas de esas de, no sé si de cera, ni sé el material, ni me acuerdo, pero finas. Cuando yo le compré a mi mamá una cajita de esas velas, eso se me acabó en 3 horas sin luz. 3 horas sin luz, se acabó toda la cajita, miren eso. Esto le llaman aquí en México cirio. Para los que no son mexicanos y están viendo este canal, se utiliza para, pues básicamente para iluminar. Si tú tienes alguna creencia, si tú crees en Dios o algo, también puedes pedir porque haya buena prosperidad, lo que tú quieras pedir, si quieres pedir salud o lo que sea, pero bueno, básicamente es una vela. Está un poquito abierta porque nosotros en este canal respetamos todas las creencias, pero sí les quiero decir que fuimos a bendecirla. Los mexicanos son muy católicos. La Basílica de Guadalupe es la segunda más visitada en todo el mundo después de la Basílica de San Pedro y nosotros fuimos ahí y respetamos todas las creencias en este canal. Solamente te comparto la información, ya la bendecimos y ahora se la vamos a mandar a mi mamá para que ella se ilumine, porque siempre me dice, ayer hablé con mi hermana y me dijo, se fue la corriente ayer a las 6 de la mañana y la trajeron hoy a las 3 de la tarde. Entonces, más de 24 horas sin corriente, yo creo que necesito una vela así. Sí, necesita definitivamente una vela así. Y bueno, ya estas cositas, este es el abanico, ustedes saben, para el calor, los fósforos para prender la velita y la cafeterita para hacer el café. Sí, porque mi mamá me dice, cuando estoy sin fuerzas o no me siento muy bien de salud, me ayuda mucho el café para activarme energéticamente. Entonces, mi gente, básicamente eso es una pequeña ayuda que le vamos a mandar a mi mamá. Casi todo es medicamentos, cosas de primera necesidad. Claro que nos gustaría ayudarla muchísimo, pero bueno, agradecemos a Dios, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad de poderla ayudar. Sé que las va a recibir con una gran alegría y con un gran agradecimiento. Entonces, gracias a ustedes también, mi gente. Si este canal te está dando alguna información, te está aportando algo de valor, si cuando tú termines este video te entretuviste, sentiste que algo te dejó, te agradecemos muchísimo que te suscribas, le des like, comentes y compartas para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Y bueno, seguramente ustedes están diciendo, bueno, Maylena, sí, ya me dijiste que puedo enviar, ahora ¿cómo lo envío? ¿Cómo envío todo eso? Dime, dame opciones. Claro que sí. En este momento vinimos a una agencia de envíos. Vamos a contactar a la cabeza de esta cosa tan maravillosa que está ayudando a los cubanos aquí en México a que puedan hacer esa obra de amor de ayudar a sus familias en Cuba. Entonces nosotros vamos a hablar con esta persona, el dueño de este gesto y esta obra tan maravillosa. Su nombre, por favor. Enrique, un gusto. Un gusto, Enrique. Mucha gente quiere saber y nos ha preguntado cómo pueden ayudar a la familia en Cuba, de qué maneras pueden enviar paquetes a Cuba. Y esa es la pregunta que yo te hago. ¿Cuál es el proceso para enviar paqueterías a Cuba? Ok, un gusto ante todo, un placer tenerte acá. Y el proceso para enviar paquetes a Cuba desde la Ciudad de México es contactarnos a través de nuestro WhatsApp o nuestro número de teléfono o a través de nuestra página web. Aquí nosotros nos encargamos de recibir sus paquetes, procesarlo, darle toda la información. Mejor por WhatsApp, ya que por esta vía tenemos varios asesores que le podrán dar toda la información de cómo es el proceso, el peso, los productos que pueden enviar, los productos que no, y le podrán agendar una cita cuando ya deseen venir y traer sus productos y venir hasta nuestra oficina. Aquí le vamos a recibir, registrar todos los productos y le vamos a dar todo el detalle de su envío en general y de tiempo de entrega, precios y demás. Claro que sí. ¿Y tiene un canal de YouTube? Sí, la agencia tiene un canal de YouTube, tiene varias redes como tal, tiene una página de Facebook, un perfil en Google también. Si pueden ir en Google, pueden teclear de Jesús Comer. Ahí pues le va a aparecer toda la información, le va a aparecer también los enlaces de nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestro perfil de Instagram, TikTok y todas las redes. Les vamos a dejar todas las redes y además el canal de YouTube de la agencia de Jesús Comer para que si ustedes quieren más información los vayan a seguir a sus redes sociales y a su canal. Pero la pregunta de oro, ¿se puede enviar paquetería a Cuba al interior del país? Sí, tenemos entregas en todas las provincias del país, menos en la Isla de la Juventud. Las personas que son de la isla sí deben de ir a recogerla o en La Habana o a un punto más cercano a ellos. Perfecto, o sea, una agencia de paquetería que tiene entregas en el interior del país. Cualquier provincia donde vivas, municipio, menos Isla de la Juventud, va a poder llegar su entrega. ¿Qué cosas no están permitidas o no entregan ustedes? Los productos que no enviamos
ahorita, o sea, en estos momentos, es ningún electrodoméstico, productos controlados en Cuba, ya sea medicamentos, fármacos controlados que son para enfermedades mentales. No enviamos productos envasados en vidrio, ni vehículos, motos, así. Esos productos por el momento no los estamos enviando. Sin embargo, envían medicamentos. Cualquier otro tipo de medicamentos que no sea controlado con receta médica, ¿sí se pueden enviar? Sí, en el caso de los medicamentos, alimentos y aseo, son productos prioritarios. De hecho, tenemos una tarifa especial para esos productos. Nos enfocamos en misceláneos y medicamentos, aseo y alimentos, para poder ayudar a la familia cubana. Fíjense que esto es muy importante y fue algo que lo reconozco, me atrapó de esta agencia. Y es el hecho de que pueden enviar medicamentos. Las agencias tradicionales no te envían medicamentos y sin embargo ellos hacen esta obra tan humanitaria y con tanto cariño y pueden llegar esa ayuda a nuestras familias cubanas. Qué bonita obra hacen, qué gesto tan bonito, cuánta gente lo agradece, porque en este momento es mi única vía para poder enviar medicamentos a mi mamá. Es un orgullo conocer o saber todos los comentarios bonitos de las personas y que la obra pues está cumpliendo efecto. Eso realmente es lo más importante. Que nos contacten, que comenten, que puedan también comentar en tu canal y puedan apoyarte. Es muy bonita tu obra también. Y que compartan también con la comunidad. Todos tenemos un círculo de amigos, de cubanos y tal. Y hay muchos mexicanos también que gracias por su apoyo y hemos podido avanzar en este proceso. Y la preguntica del millón, porque somos cubanos, nosotros hablamos así. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta aproximadamente enviar? Sí, en estos momentos tenemos dos tarifas, o sea, tenemos una tarifa de miscelánea que es de 330 pesos mexicanos por cada kilo y tenemos una tarifa de medicamentos, aseo de alimentos que tenemos en 300 pesos mexicanos por cada kilogramo que envían. A partir de cierta cantidad de 25 kilos también hay ya descuentos, obviamente por el volumen, y esa es una tarifa de ahorita. Estamos trabajando en sacar, porque este es un envío express, quiero decir que llega en aproximadamente 7 días a toda la provincia de Cuba, en La Habana en 3 días. Esto desde que sale de México. Salimos, que se nos había pasado, salimos todas las semanas, todos los fines de semana, casi siempre los domingos estamos saliendo y entregando en 7 días como máximo. Por eso y porque llegamos a toda la isla es la tarifa. Y estamos trabajando ya en habilitar una tarifa marítima y aérea donde obviamente van a poder enviar electrodomésticos. Ya lo doy como exclusiva aquí. Van a poder enviar equipos grandes y también con alcance a toda la isla a un costo muchísimo mejor para toda la familia cubana. Exclusiva con Jesucomer, nos están adelantando información muy valiosa, mi gente. Sigan a Jesucomer, vengan a probar la experiencia. Hemos recibido comentarios cómo puedo ayudar a una familia cubana a través de que, miren, ahí está. Esta es la respuesta de Jesucomer. Esto lo digo por cómo he recibido la atención aquí. No es promoción pagada. También recibí mi descuento de primer cliente. Esto es algo que Jesucomer hace con sus clientes. Así es, sí, gracias por la oportunidad. Realmente aclarar que fue orgánico, nació de ambas partes y la verdad en eso consiste este proyecto, en poder ayudar. Tratamos de ayudar de varias formas. Nos han escrito incluso, les comento, organizaciones benéficas aquí en México con fines de enviar productos X a mujeres en Cuba o familias en Cuba. Y nosotros realmente sentimos orgullo, sobre todo nos sentimos muy bien. El poder conectar y poder servir es el principal objetivo. Han llegado muchísimas amistades, mucha gente que ha formado parte de nuestro equipo, nuestra familia y solamente podemos decir que muchas gracias por aceptar, gracias por la oportunidad y así mismo como lo dice, ayudar es el principio. Muchas gracias a de Jesucomer, a Enrique por esta entrevista y gracias a ustedes por estar de aquel lado, por acompañarnos, por seguirnos en cada video, por ser parte de esta familia. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir un videito así natural, orgánico y gracias de verdad por estar ahí. Recuerda que nos ayudas mucho si compartes este video con un vecino, un primo, un pariente, con quien tú quieras. Comparte el video y eso te lo agradecemos de todo corazón. Buena vibra, gente linda. Les mando un beso del tamaño del cielo para ustedes y chao, pecado. Donde quiera que estés.